Y en esta edición de la Fira Mediterránea de Manresa se va a presentar el proyecto de Laboratoria. Y vamos a hablar con ellas para que nos presenten este espectáculo que habéis llamado Y perdí mi centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien, con muchas ganas. Aquí en la Fira. Estamos muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña ronda en la que os vais a presentar. Vais a decir vuestro nombre y qué papel jugáis dentro de Laboratoria. Pues yo soy Isabel Laudenbach, soy guitarrista, pero en Laboratoria hacemos todas un poquito de todo. Yo soy Aina Núñez, oficialmente la bailadora, pero como Isabel, aquí ocurre de todo. Yo soy Cristina López y como todas, pues canto, bailo y llevo la parte de electrónica en el grupo. Y yo soy Ana Brenes, soy cantadora. En el espectáculo soy cantadora, bailadora, anémona y lo que me dicen. Dice en el dossier que tengo entre las manos que es un proyecto multidisciplinar. Lo teníamos de comprobar, ¿no? Todos estáis implicados en todos los aspectos, en todas las facetas del trabajo. Claro, multidisciplinar, en realidad, claro, el flamenco siempre es multidisciplinar, pero claro, ahí es dentro de cada una, ¿no? Es como que los papeles están un poco cruzados. Entonces, lo de Laboratoria no es un nombre casual, sino que es el lugar, ¿no?, donde os encontráis y donde se va cociendo esos proyectos con los que queréis decir con ellos. ¿Qué queremos decir con ellos? Bueno, a ver, digamos que partimos del flamenco como núcleo y experimentamos con él. Por eso el concepto laboratorio y esa añadida, en vez de la O, hace referencia a lo femenino, ¿no? O sea, al género, que somos mujeres, y precisamente de ahí parte un poquito el proyecto, de esa investigación, esa búsqueda personal Empezó sobre lo femenino, luego ya fuimos más directas a lo feminista. Digamos que, bueno, reflexionamos un poco acerca del rol de la mujer en el flamenco, en la música, en el arte. Intentamos dar voz a mujeres que no la tuvieron en su momento. También, y básicamente sobre nosotras mismas. Porque las cuatro somos mujeres, pero no nos sentimos de la misma manera, ¿no? Y es un poco una investigación sobre el flamenco y a la vez sobre la mujer. Como el flamenco desde la condición de mujer. También era un espacio donde cada una de nosotras, el flamenco quizás nuestro trabajo más normal es algo más tradicional, entonces era un espacio donde salirnos de nuestra zona de confort, cruzar límites que no habíamos cruzado, es como que había libertad para todas y para todos. Claro, entonces yo también creo que es importante el punto individualista de cada una, ¿no? Que no es solamente una reflexión de la mujer, sino que de una misma también. Es una investigación personal. Sí, digamos que nos planteamos objetivos y preguntas para llevar a cabo un trabajo, pero el trabajo nos devolvía nuevas preguntas, ¿no? Era como un toma y daca, y esto, ¡boom!, a veces ya no tenía nada que ver con el punto de partida. Donde hemos llegado ya no tiene que ver con el punto de inicio, pero eso para nosotras es interesante. Digamos que mis preguntas de ahora no son las de hace 2 años cuando empezamos. Estupendo. Describir un poquito el proyecto que vais a hacer en la Fira Mediterránea este año. Pues el espectáculo nuevo, ¿vale? Es el segundo espectáculo de Laboratoria. El primero se llama Una mujer fue la causa y este se llama Y perdí mi centro, que es un verso de una letra de Soleá. Y un poco bueno, todo el espectáculo está basado sobre esa letra, es como si fuera la letra dicha muy muy lenta en 1 hora de espectáculo. ¿Cómo resumir? Es difícil, ¿eh? Pues claro, es una constante búsqueda del centro, es un poco también como un reflejo en nuestras vidas, ¿no? De que sales, entras, estoy en mi centro, sí, este es mi centro, estoy en desequilibrio, y eso llevado a todos los aspectos, ¿no?, vitales de cada una.
aspectos desde la condición de artista, de nuestra precariedad un poco laboral, desde el tema del género, de la identificación, que hay a veces estamos en confusión con eso, la maternidad. La maternidad, las dudas que eso nos genera, hay como varios temas, todos relacionados con ese desequilibrio y búsqueda de centro. Creo que en el espectáculo el flamenco es una herramienta, no es la finalidad, es la herramienta. Sí. Y creo que se caracteriza bastante porque todas estas investigaciones se hacen desde un punto muy plástico. La plasticidad del espectáculo es, creo que, una de las características que más nos define. Y la letra entera en la que se basa pues, todo esto sería: fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar y al cabo de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Y bueno, hay muchas interpretaciones sobre esta letra y nosotras le hemos dado la nuestra propia. En el hilo conductor de este espectáculo también decís que es una búsqueda de lo femenino hacia lo universal. Sí. Sí. Lo explica muy bien la rubia. Sí. Es un poco abstracto el concepto, pero sí, hacia bueno, el todo, ¿no? Sí, no es binario. Era uno de los temas que queríamos tratar ahí. Igual se ha quedado un poco difuso. Pero está. Pero está. Bueno, porque en nuestra sociedad, ¿no? Lo que representa lo universal siempre está relacionado con lo masculino. Y entonces, bueno, al hacer estos trabajos cada vez más nosotras las mujeres, pues es una manera de hacer que todas las personas puedan reconocer como universal algo que quizá en principio viene de la mujer. A ver si poco a poco lo conseguimos. El lenguaje común de las cuatro y el punto de encuentro es el flamenco. Sí, exacto. Aunque tampoco, o sea, es el lenguaje común, es el punto de encuentro, aunque ahora cada vez más tenemos otro lenguaje común que no solamente es el flamenco y que son otros elementos y que cada vez se va cociendo más en este proyecto. Creo que ya hay un punto en común que se llama laboratoria. De verdad, ¿eh? O sea que, ¿no? Yo cuando pienso en laboratoria ya pienso en algo concreto que se ha ido fraguando en estos 3 años. Sí. Y creo que ya es un punto en común, aparte de la amistad, claro, que es otro punto en común. Y de las cosas que nos pasan juntas, ¿no? También son puntos de partida para la creación. Sí, o sea, estaría el flamenco, estaría lo de romper los roles tan específicos de cante, baile, guitarra, lo de ocupar el espacio de una manera diferente, lo de ver el espectáculo como un espectáculo entero y no como un concierto al uso. Bueno, sí, se juntan las curiosidades artísticas de cada una, ¿no? En qué está cada una y eso cada una va aportando pues al proyecto y hace un todo. Si hablamos de género musical, sí que desde luego el flamenco es el vehículo, pero ya como he dicho antes es una herramienta más del conjunto. Y si de pronto saliera algo pop en medio, tampoco pasaría nada. Electrónico, es verdad que es nuestro lenguaje latino, más común, pero no estamos cerrados. Está abierto. Bueno, os habéis presentado como guitarrista, bailaora, cantaora, pero creo que hay más elementos, ¿no? Hay electrónica, ya empecéis a jugar con esas otras tesituras que dan al flamenco ese toque contemporáneo. Sí. Sí, bueno, yo como tenía mucha curiosidad a nivel artístico y personal de investigar pues la música urbana, la música electrónica, pues decidí pues incorporarlo, ¿no? Y darme ese espacio. Al final es algo que todas toqueteamos y todas creamos y bueno, es como una aportación nueva, ¿no? También es verdad que sin quererlo estamos como en un momento en el que en el flamenco está surgiendo un nuevo subestilo donde se mezcla pues con la tecnología actual y en la tecnología actual pues cabe la electrónica, caben pues ritmos más urbanos y al final pues también tenemos ese color y algo más experimental. Incluso en las imágenes promocionales que he visto utilizáis no un cajón sino un pandero de Peñaparda. Eso era en el primer espectáculo. Estamos enamoradas del pandero cuadrado y de hecho nos da mucha pena no tenerlo en el segundo. Sí, a mí me da mucha penita, pero bueno, es que el segundo tenía ese tinte más electrónico que también nos apetecía. Me llamó la atención porque sabéis que justamente Paco de Lucía eligió el cajón
porque descubrió que había un instrumento de percusión que no emitía ninguna nota, ¿no? No sé si va a ser, yo nunca había visto en un espectáculo flamenco un pandero cuadrado, pero puede ser un nuevo elemento para el siglo XXI. Yo creo que es el nuevo elemento. Sí. De hecho, ya hay mucha gente. Sí, ¿no? mucha gente. Rocío Molina, bueno, Alba Carmona. También, sí. Yo Ana creo que Colón. Es un instrumento que cada vez será más normal. Sí. El flamenco del siglo XXI, que se ha hecho muy experimental, estamos viendo que cada día se están produciendo espectáculos más atrevidos. Rocío Molina, la acabáis de citar, que es una de las artistas que está revolucionando el género, y Rael Gabán, ¿no?, que también está haciendo cosas muy interesantes. En la Bienal de Flamenco, David Lagos ha hecho un espectáculo donde también juega con el baile flamenco y la electrónica. El flamenco que viene, no sabemos de dónde, posiblemente del 18, 19, y en el 21 ya le estamos dando una vuelta de tuerca, aunque observo que todavía se sigue recurriendo a esas letrillas que vienen de muy atrás y que, como decía Félix Grande, en tan solo cuatro líneas sintetizan perfectamente una historia completa. Es que, lo de que el flamenco es en el siglo XXI experimental, no creo que sea solo eso. Creo que existen corrientes, como existen corrientes distintas, que siguen en un flamenco más tradicional. Creo que la riqueza del siglo XXI en el flamenco es que hay de todo. O sea, hay experimental, hay tradicional, hay cabida para un montón de cosas y el flamenco tiene eso. Y creo que lo bueno es que no se pierda el trasfondo que tienen las letras y la profundidad y la hondura que tienen. Porque si no, entonces entonces en ese momento creo que es cuando igual cuesta más dibujar lo que es el flamenco. Sí, yo lo que también es como una pequeña reivindicación de que el flamenco siempre ha estado muy vivo, ¿no? Y si podemos decir que cristalizó a mitad del siglo XIX, o sea, ya era una cosa muy novedosa y en la que siempre se evolucionaba, ¿no? Y también, claro, no se disponían de métodos de grabación, entonces no se fijaba. Y era un continuo crecer y evolucionar. Y para mí es importante que siga estando vivo, ¿no? Y que sea un hijo de su tiempo. O sea, que no se quede como una música de museo, sino que, pues que, si no, creo que al final acabaría desapareciendo, ¿no? Sería algo como... Entonces, ahora mismo hay tecnología y electrónica y música urbana, pues lo más lógico es que también convivan. Y es bonito que se sirva de letras tan antiguas y tan bonitas como esta, ¿no? O sea, que ese contraste de ir a buscar musicalmente algo muy de ahora, pero usando esas letras y al final queda bonito y natural y orgánico, ¿no? Son atemporales y universales, sí, ¿no? Hay algunas letras que son pilares. Para toda la vida. Hey, my sins